Hola, buen día, buenos días, subo de snack. Good morning. Aipuan. Luna llena, hoy es luna llena, sí. Y 24 de junio, también es San Joan, os hablé de la verbena, de la rabella de la verbena, con los petardos y tal. Y os he hablado muchas veces de los días de luna llena en Sri Lanka, que siempre son fiesta. Esta vez coincide que aquí es fiesta, porque es San Juan, es San Joan. Y en Sri Lanka también es fiesta porque es día de luna llena. Sabéis que los días de luna llena siempre se celebra o se conmemora algún acontecimiento importante en la vida de Buda, ¿vale? Quizá el día de luna llena más importante en este sentido es el de Vesak, que es la luna llena de mayo, porque como os comenté cuando os expliqué Vesak, aquí he hecho varios vídeos, se celebra el nacimiento, la iluminación y el paso al nirvana, la muerte de Buda. Por lo tanto, es el día más importante para los budistas a nivel de celebraciones conmemorando acontecimientos importantes en la vida de Buda. Pero digamos que el segundo día más importante de luna llena que se celebra a nivel de conmemoración de acontecimientos importantes en la vida de Buda es la luna llena de ahora, de junio, que es la Possum Full Moon, Possum luna llena. ¿Qué se celebra hoy? Hoy se celebra, es en Sri Lanka concretamente, ¿eh? Se celebra en Sri Lanka que un día de luna llena como hoy, del mes de junio, se cuenta, que llegó el budismo a Sri Lanka. Os he comentado ya en alguna otra ocasión, pero os lo voy a recordar. ¿Cómo llegó y cuándo llegó el budismo a Sri Lanka? El budismo llegó a Sri Lanka. En Sri Lanka pues había y hay otras religiones, pero el budismo no llegó hasta el siglo III a.C. ¿Y cómo llegó? Llegó cuando el hijo de ¿sabéis que Buda era indio? Entonces el budismo nació primero en India y después se fue diseminando por el mundo. Pues el hijo de un emperador indio, Mahinda, os he hablado de Mahinda en otras veces, era monje. Este tenía una hermana que era monja, que luego os explicaré qué hizo esta monja, Sangamita, que también os he explicado ya anteriormente, pero os lo voy a recordar porque seguramente con tantos vídeos os habéis olvidado. Bueno, pues Mahinda, el monje, el hijo del emperador, vino a Sri Lanka con el objetivo y con la misión de diseminar el budismo por la isla. Cuando llegó, el primer sitio que pisó fue bueno, dicen que llegó, porque claro, las leyendas son leyendas, ¿no? Dicen que llegó con un objeto volador. Sí, siempre se habla de objetos voladores antes de Cristo en Sri Lanka. No sé si eso es cierto o no es cierto, pero bueno, dicen que Mahinda llegó a Mijintale. Algunos de vosotros que habéis estado en Sri Lanka habéis estado en Mijintale. Está muy cerca de Anuradhapura. Anuradhapura, la primera capital de Sri Lanka, ¿vale? Donde estaban pues todos los reyes, era digamos, la sede de la realeza, ¿vale? Pues Mijintale está muy cerquita de Sri Lanka. Entonces, el rey de Manampitiyatissa estaba cazando por Mijintale. Había ciervos y estaba cazando cuando llegó Mahinda con un objeto volador, no sé. Llegó a Mijintale y se encontró con el rey. Pues el primer encuentro y el primer momento cuando ya, después de hablar Mahinda con el rey, le habló de tal forma y vio que era tan... parece ser que este rey era un rey muy impaciente, como muy nervioso, lleno de preocupaciones, y se encontró con Mahinda, que era todo paz, todo tranquilidad, bueno, pues todo lo que en principio la filosofía budista transmite. Entonces eso es lo que atrajo al rey, y a partir de entonces decidió, bueno, pues ya diseminar, es ahí donde empezó cuando Mahinda convirtió, entre comillas, al rey, cuando a partir de ahí ya se diseminó el budismo por Sri Lanka, en Anuradhapura. Entonces empezó a construir monasterios. Sabéis que hay 3 complejos monásticos, el primero, el segundo, el tercero. El primero se creó justo después de la visita de Mahinda. Mucha gente se empezó a convertir, o empezó a seguir, no convertir, porque ya sabéis que el budismo no es una religión, pero sí que es una filosofía. Mucha gente empezó a seguir esta filosofía y se convirtieron en monjes. Entonces empezaron los monasterios, etcétera, etcétera.
Monjas llegaron algo más tarde, pero también durante el tiempo que Anuradhapura era primera capital. ¿Quién diseminó quién empezó la orden de monjas en Sri Lanka? Fue posterior a la de monjes, cuando una reina quiso convertirse, la reina, digamos, la esposa de este rey que os he comentado, quiso hacerse monja y le pidió permiso a su esposo, esto ya os lo he explicado, su esposo le dio el permiso, pero no había ninguna monja para ordenarla, porque un monje puede ordenar a otro monje, pero no a una monja, entonces necesitaban una monja para ordenar a la reina y convertirla en monja. Entonces invitaron a la hermana de Mahinda, el monje que convirtió al rey al budismo. Su hermana Sangamita llegó a Sri Lanka y llegó con un regalo. Nunca se llega a los sitios con las manos vacías. ¿Y qué era ese regalo? El regalo era un esqueje del árbol bajo el cual se iluminó el Buda. Llegó con este esqueje, lo regaló al rey y ordenó a la reina que se hizo monja. Es aquí cuando empieza la orden de monjas en Sri Lanka. Por eso el templo de Anuradhapura es un templo, bueno, digamos que es el primero que se construyó. Es un templo en el que hay muchas peregrinaciones, sobre todo el día de hoy. Este año, pues por la pandemia, es el segundo año que esto no va a ocurrir. Todas las celebraciones de Posón, que se hacen perajeras, procesiones y tal, más centradas en Anuradhapura, aunque en todos los templos la gente visita los templos vestidos de blanco, van a ser retransmitidas por la tele, bueno, todo es online, esperemos que el año que viene esto cambie, pero bueno, os decía esto porque el templo de Anuradhapura, donde se plantó ese esqueje que trajo Sangamita cuando vino a ordenar a la reina, ese templo es un templo, digamos, el más importante junto con el de Kandy, donde está la reliquia del diente de Buda. El templo de Anuradhapura es la sede como si el centro del feminismo, el símbolo del feminismo. Sangamita es la primera feminista, digamos, y la reina, ¿no?, de Sri Lanka. Es un símbolo de feminismo, por eso, ¿no?, por ese motivo. Y ahí siempre hay muchas monjas. Hay pocas monjas comparadas con monjes en Sri Lanka, que tampoco no hay cientos y miles. Bueno, sí, pues igual hay, algunos están registrados, otros no, ¿eh? Ese es el problema, pero bueno, de los monjes cristianos no sé si hay 60.000 y monjas bastantes menos, debe haber unas 20.000 o así. Pero muchas se pueden ver en el templo de Anuradhapura. ¿Cómo se diferencia? Eso ya os lo comenté, un monje de una monja, porque al ir todos rapados son como muy parecidos, ¿no? No diferencias mucho un hombre de una mujer. Las monjas llevan la túnica esta de color azafrán o naranja o granate. Os dije que los colores simbolizan el paso de la vida, pero no tienen ningún significado a nivel de rango. Entonces, ¿qué pasa con las monjas? Las monjas llevan un brazo tapado. Y eso es lo único que diferencia a un monje de una monja en principio, ¿no? Así físicamente o sea, visualmente, ¿vale? Y se ven muchos en Anuradhapura. Pues como os he comentado, el día de hoy, Poson Full Moon, Poson Luna Llena, es el día que se celebra la diseminación del budismo en Sri Lanka. Nació en Mijintale cuando Mahinda, el rey de ese emperador indio, se encontró con el rey de Anuradhapura en aquel entonces, que estaba cazando. Y si vais a Mijintale, es muy bonito. Mijintale hay un templo. Es curioso, ¿no?, que el principal templo, digamos, de la zona o el más importante junto con el de Kandy, es el de Anuradhapura, donde está el esqueje del árbol sagrado, pero es curioso que Mijintale incluso para el turismo no está muy explotado. Yo sí que lo visito cuando puedo, porque queda cerca de Anuradhapura, o sea que no hay que desviarse mucho, porque es la cuna, se conoce como la cuna del budismo en Sri Lanka, y es un lugar muy bonito, es un lugar donde está dividido como en 3 zonas, ¿no? Están muy juntas. Una donde hay una dagoba arriba de toda una roca y hay que subir. Bueno, ya para subir a Mijintale hay que subir muchos escalones. Ya sabéis que en Sri Lanka hay que subir siempre muchos escalones para llegar a los sitios importantes. Los templos, porque Buda tiene que estar siempre por encima de ti, los templos siempre suelen estar en lugares altos, ¿vale? Quizá el templo más distinto en este sentido es el de Kandy, pero bueno, sí, siempre hay que subir, ¿vale? En este sentido también, donde está la reliquia del diente de Buda, está en el segundo piso del templo, etc. Pero bueno, os comentaba que Mijintale está dividido como en 3 partes. Una parte donde hay una dagoba, que unas vistas increíbles.
Luego hay otra parte, digamos, a la izquierda de la Dagoba, que también hay que subir, hay una estatua de Buda enorme, blanca, muy bonita, y también tienes unas vistas importantes desde ahí arriba, y luego otra parte que está, o sea, en el centro es, otra parte donde hay una roca muy alta, a la que hay que subir, o si quieres subes, y ahí hay un mirador, hay siempre mucho viento, y ahí para subir patina bastante y la gente sufre bastante cuando sube porque patinas, ¿no? Si vas arriba o vas abajo, pero bueno, es muy bonito, sobre todo el mirador, ¿no? Y luego está en el centro, digamos, de estas tres partes, está una dagoa o estupa más pequeña donde se dice que ahí es donde se encontraron el rey y Mahinda. Los monjes de Mijintale es bonito porque a veces aparece un monje, aparece no porque sea una aparición, sino porque es un chico que vive ahí, monje, pero aparece con un ciervo. Y salen a pasear y sale el monje con el ciervo, ¿no? Digamos que es como un símbolo. Yo la primera vez que lo vi dije, ¡ostras, qué bonito! Creo que hasta tengo una foto que la podré, si la encuentro, la pondré en la historia, que siempre pongo la historia, ¿no? De lo que yo voy contando aquí cuando cuelgo este vídeo en Facebook. Pero aparece este monje con el ciervo, ¿no? El símbolo de el monje y el ciervo que quería cazar el rey, y aparecen ahí, ¿no? Y bueno, es muy bonito, es un lugar muy especial, ¿eh? Que tiene un encanto especial, no es muy grande, pero ya digo, tiene estas tres zonas, las vistas son increíbles, y luego sobre todo es esas energías que quedan ahí, que son bueno, como muy, digamos, muy místicas, pero también hay algo de misterio, ¿no? Y el hecho que te parezca el monje con el ciervo y ese misterio, ¿no? Del objeto volador que llegó con Mahinda y tal. Bueno, nunca se sabrá y nunca se va a saber, ¿no? Si eso es cierto o no es cierto, pero sí que el budismo se diseminó en Sri Lanka un día como hoy, de luna llena, del mes de junio, supuestamente era hoy, un día como hoy, pues son full moon. Y bueno, con esta conmemoración, ¿no? Nos unimos a la que se celebra hoy en Sri Lanka. La gente no creo que pueda visitar muchos templos hoy, pero bueno, con nuestro pensamiento viajamos, ¿no? No necesitamos objetos voladores para viajar. En este caso nosotros son los aviones. Con la mente yo creo que es con la que hacemos los viajes más largos y a veces más bonitos. Y nos remontamos al pasado, visitamos Mijintale, y ahora, por ejemplo, estoy con Mijintale en mi cabeza, con ese monje y ese ciervo. Pues os deseo un feliz día de Possum, de luna llena. Budu Saranai, que Buda os bendiga, y os envío un fuerte abrazo.